que viene en el sentido de que es la cuarta transformación. Históricamente, hace rato habló un poquito el maestro, el que habla sobre las demandas, habló un poquito acerca de las transformaciones, el maestro Palomino. Y entonces, la primera transformación se dio con la independencia, el nuevo constituyente creado por Morelos, ¿verdad?, que reclamaba la soberanía nacional. El segundo constituyente, que es el que mencionó el maestro Palomino, fue la de Benito Juárez, con las reglas que se dan para crear una atmósfera que plantea el desarrollo del país, con Benito Juárez. La tercera es la revolución, ¿verdad?, la revolución mexicana, y la cuarta es esta que está encabezando hasta el momento el gobierno de Andrés López Obrador. Y entonces, si ese es el planteamiento de Andrés, apoyémonos en esa demanda y exijamos una nueva transformación, una cuarta transformación, ¿verdad?, en la lógica que se está planteando. Y entonces para eso necesitamos nuevas reglas, nuevas normas que garanticen el desarrollo y el progreso, ¿verdad?, de la sociedad mexicana, de los trabajadores, ¿verdad?, del pueblo mexicano en general. En eso yo me respaldo para poder en este momento plantear esa demanda, y además es una demanda que es una aspiración del pueblo mexicano de la transformación, ¿verdad?, que se vaya en ese sentido. Con respecto a las demandas de los pensionados y de los jubilados, creo que hay consenso. Creo que todos estamos de acuerdo en exigir, ¿verdad?, el recuperar un sistema solidario que nos dé posibilidades de vivir nuestra vejez, ¿verdad? Creo que en eso hay coincidencia, y eso repercute en el no al pago, que no se pague en UMA, ¿no?, por ejemplo, y que se regrese al sistema solidario de pensiones, no al actual sistema individualizado que tenemos, que nos lo aplicaron además y consultaron a los trabajadores. Entonces, en eso hay coincidencia, y entonces tenemos que buscar esas demandas que aglutinen a la gente, ¿verdad?, que aglutinen a la gente y que hagan suyas esas propuestas. Necesitamos también relacionarnos con otros sectores. Tenemos que ir a otros sectores de la población que también han sido afectados por las reformas o las contrarreformas que se dieron. En el sector campesino, por ejemplo, las legislaciones de aquel entonces les destruyeron la tierra comunal y le hicieron individual. También están preocupados los campesinos. Los obreros, con los tratados de libre comercio, han venido transformando las legislaciones obrero-patronal. También están preocupados los trabajadores del sector obrero. Entonces, los pequeños comercios, el pequeño industrial, como lo mencionaron hace rato, también es muy importante, hay que jalarlos. También han sido perjudicados, son perjudicados. Están tronando, todos esos pequeños empresas los están tronando y están siendo absorbidas por las grandes empresas. En las crisis, los más fuertes, en las crisis capitalistas, los más fuertes son los que se comen a los pequeños. O sea, van abarcando y ellos, los más fuertes, se van enriqueciendo más, o sea, van acaparando más riquezas. Entonces, yo para parar todo esto, que no es nacional, sino es mundial, esta crisis, nosotros, como comité de diálogo, que sea una demanda de los
de los pensionados, de los jubilados, de las organizaciones, un nuevo constituyente para que se discuta toda esta problemática que está perjudicando al conjunto de los trabajadores y de los pueblos en México. Eso sería. Gracias. Yo quería cerrar esto, pero bueno. Yo únicamente les voy a compartir, o sea, es un documento amplio, ¿verdad? Se hace un panorama, primero la concepción de lo que aquí nosotros actualmente llamamos concepto de pensión. Posteriormente se hace una reseña de los eventos, de dónde surgen las pensiones, dónde surgen los movimientos. Y uno de los expositores lo dijo, no sé si el doctor, el doctor Leal habló sobre la movilización francesa. Bueno, yo retomé los últimos movimientos europeos para hacer un contraste de cómo es esa movilidad social. Realmente en lo personal, a mí sí me impactó porque se involucraron activos y jubilados, ¿verdad? Y no les importó a los activos que les hicieran descuentos, que les levantaran actas temporales, aún así siguieron insistiendo. No he terminado de hacerles el seguimiento a esa ruta y me seguí con América, que es la que más identidad tenemos con América. ¿Cuál es la experiencia más objetiva que nosotros tenemos? Y también lo hicieron alusión los invitados de honor, es la experiencia chilena. De hecho, mucho de lo que se está operando en México o que se empezó a operar en México y que todavía hay ramales de la operación que se hizo en Chile, lo seguimos nosotros realizando aquí. Y aterrizo, hago un resumen de la situación actual, que ya muchos de ustedes han mencionado a qué se refiere la situación actual, lo que padecemos, las inequidades en cuestión de cálculo de la pensión, que ni siquiera la UMA la calculan adecuadamente y que vemos cuando nos tomamos a la tarea de hacer análisis comparativos. Entonces, en esos análisis comparativos nos damos cuenta de estos desfases que en muchos de nosotros, bueno, yo en mi grupo sí tengo casos de que no se les está pagando la UMA correspondiente. Y hemos argumentado, ¿verdad?, de que pues es un derecho. En algunas ocasiones de trámites se ha hecho caso, el ISSSTE local, el ISSSTE Tamaulipas, nos ha hecho caso, en algunos otros están ahí latentes, ¿verdad? Y cierro, más que aquí no me da mucha luz, cierro con las siguientes conclusiones. México perdió hacia mediados del siglo XX y la actualidad la oportunidad de crear una legislación de aplicación general que estableciera parámetros y limitaciones a las negociaciones colectivas de los esquemas de retiro. La mayor parte de los sistemas de pensiones y jubilaciones fueron creados a mediados del siglo XX, cuando la esperanza de vida de los mexicanos era menor a la que actualmente tenemos. La insostenibilidad financiera, que es otro de los aspectos importantes, del sistema de pensiones y jubilaciones aparece de manera tardía hasta que el sistema financiero entra en una crisis en 1990. Y hago referencia, fíjense que hay iniciativas privadas que hacen unos análisis muy objetivos. Y entonces yo me encontré con un contraste de que mientras la parte oficial nos menciona unas cifras, estas empresas, claro, ellos venden su producto, ¿sí? Pero de todas maneras hay análisis sobre la misma problemática de las pensiones, en donde, por ejemplo, acuérdense ustedes que nos guiamos por presupuestos anuales, que de hecho también traía yo ya el presupuesto, por ahí lo tengo en mis carpetas. Ya en Tamaulipas, por lo menos ya tenemos acceso a la lectura de lo que se nos autorizó para el 2024, ¿verdad? Así como a nivel nacional ya se autorizó el presupuesto en todos los aspectos, en el social, en el de la inversión, ¿verdad? Y lamentablemente a lo que es asistencia social
viene un mínimo de porcentaje. O sea, un mínimo de porcentaje en cuanto a nomenclatura dentro del presupuesto. Amén, les digo, de un mínimo de presupuesto destinado a seguridad social. Entonces, de ese tamaño es el panorama que tenemos en México. ¿Qué propongo? Algunas propuestas son muy, si ustedes quieren, muy locales, pero que algunas vamos a coincidir en que todas los padecemos. ¿En qué consiste? En el futuro cercano, ninguna decisión que se refiera a esquemas de pensiones debe pasar por consideraciones políticas. El monto de las pensiones debe tener como punto de partida el costo de vida actual. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Se otorgan a N dependencias una serie de presupuestos y no me lo deja mentir. En otro momento pudiéramos analizar, los presupuestos se pueden analizar en cualquier momento, de que hay dependencias porque, bueno, el diputado o el senador apela al secretario que está de salud, por ponerles un ejemplo, y dice, oye, no, a mí dame tanto porcentaje de presupuesto. Y se debilitan otros presupuestos que corresponden y generalmente ¿a quién sacrifican más? Al sector pensionario, ¿verdad? Y eso, bueno, hay necesidad de hacer mucha historia. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que se debe de revisar? Que también ya lo dijeron los expertos, el sistema de ahorro actual. ¿A qué llamamos el sistema de ahorro actual? Llámese Afore, llámese pensión del ISSSTE y otras que hasta la fecha han resultado las alternativas ineficientes y en perjuicio de nosotros. Y ya muy particular en cuanto al ámbito de asistencia social. Nosotros como comisión de organización habíamos contemplado 3 grandes mesas de trabajo, ¿sí? Y sí había espacio físico, o sea, el doctor Palomino nos había dicho, tenemos este local, en la segunda nivel tenemos una destinada a nuestras reuniones que tenemos de junta y está la cafetería. Entonces, la dinámica para denominar convención estaba dada en 3 grandes dimensiones. ¿Cuáles eran esas 3 grandes dimensiones? Que en una mesa, los que trajeran más aportaciones con respecto a la UMA, ese equipo o ese grupo iba a trabajar compartiendo puntos de vista, propuestas sobre la UMA. Otro grupo iba a abordar el tema Afores. Por eso ustedes observaron que el doctor trajo el que abordó lo de pensiones en general, el compañero que abordó Afores y el compañero de vivienda. Entonces la tercera mesa era seguridad social y dentro de seguridad social entraba el aspecto de área médica y lo de la vivienda. Y ahí en seguridad social les comparto lo siguiente. Para resolver problemáticas, referencias. Actualización de las pensiones a partir, o sea, se requiere que actualicen nuestras pensiones a partir del 2016, ya que el incremento económico que se ha venido aplicando es con base a UMA y no en salarios mínimos como estipula la ley. Mejoramiento integral del servicio médico especializado. Atender el desabasto de medicamentos. Que los servicios médicos de especialistas y estudios específicos de gabinete nos brinden los hospitales y clínicas del ISSSTE que subrogan de forma rápida y adecuada. Acuérdense que cuando uno lucha mucho, porque uno se va a una instancia particular y tiene que lucharle mucho para que el ISSSTE respalde esa atención médica. Todos los servicios administrativos de jubilados y pensionados del ISSSTE son muy lentos, ¿sí? Por lo que requiere pues mayor agilidad. Yo creo que en cada uno de nuestros estados hemos vivido esa experiencia, que vamos a un trámite administrativo y sobre todo un trámite que signifique una erogación de un signo de pesos, nos la hacen tardar, ¿verdad? Creo que todos lo hemos vivido. Y por último, que en cualquier trámite de salud o administrativo se dé un trato de calidad. ¿Cómo hemos reclamado nosotros el trato de calidad hacia el jubilado? Es decir, por lo menos en Tamaulipas hemos sufrido esa experiencia, que no ha sido un trato de calidad adecuado a nuestra investidura.
somos pensionados, por lo tanto, hay compañeros que llegan en silla de ruedas, hay compañeros que tienen que ayudarle a otra persona porque va con un carrito empujándose. Entonces, el trato cálido creo que es un reclamo y que no requiere solamente que el jefe en turno aterrice en sensibilidad, en atención hacia el pensionado. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Compañeros, después de escuchar las propuestas, hay algunas propuestas, sí, adelante. Bueno, compañeros, tenemos algunas propuestas como de confederación, como PAN. Si nos dan el Adelante. ¿No era lo mismo que presentó el profesor Vicencio? No. ¿No es lo mismo que presentó el profesor Vicencio? No, es otra. Ah, perdón. Adelante, compañero. La otra es con Ajupe. Bueno, así le Qué decía. barbaridad, qué confusión. Bueno, antes que nada, buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por este espacio. Y bueno, sí quisiéramos señalar que la experiencia que han dado las organizaciones presentes, pues es parte del recorrido que hemos tenido muchas organizaciones. Nosotros como CONFAN, desde el 2006, hemos venido transitando a través de modificar inclusive nuestro sentido gremialista y convertirlo precisamente en atención a un grupo etario, que es los adultos mayores. ¿Sí? Es una visión mucho más amplia que quedamos nada más en la cuestión de los jubilados y pensionados. Es Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Y bueno, nuestra organización están compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y bueno, jubilados y pensionados. En nuestra organización hay compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, adultos mayores. En nuestra organización hay telefonistas, hay compañeros del sector educativo, del sector salud, de algunos estados, trabajadores de algunos estados como en Nayarit. Y bueno, el día 1 de octubre celebramos, el día 4 y 5 de octubre, un evento de carácter internacional con compañeros del Caribe y Centroamérica, donde hay una serie de resolutivos que los vamos a hacer llegar. El planteamiento en concreto que ahorita nosotros hacemos es con respecto al carácter organizativo. Yo creo que en el diagnóstico todos coincidimos, en el análisis, pero falta la parte organizativa. Nosotros hemos planteado y hemos insistido, por ejemplo, se acaba de celebrar el día 29 y 30 de septiembre de este año la Convención Nacional de las y los Trabajadores, donde participaron más de 175 organizaciones sindicales, y uno de nuestros planteamientos es precisamente retomar el tema de la seguridad social. Queremos señalar que también la mayoría de muchas organizaciones de jubilados y pensionados se han tenido que organizar en asociaciones civiles. Hay pocos sindicatos y yo diría que nada más hay uno, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene una prosecretaría de jubilados y pensionados. Y esa sería una tarea precisamente de los muchos que estamos aquí presentes, de retomar que nuestros sindicatos se formen prosecretarías o secretarías en el tema de los jubilados y pensionados. O sea, esos procesos tan desgastantes en el terreno administrativo, en el terreno pues de la gestión, ha sido producto precisamente de que estamos dispersos, compañeras y compañeros. Cada quien andamos buscando una fórmula para atender el tema precisamente de las políticas públicas que nos han afectado en los últimos 40 años con el sistema económico neoliberal. Entonces, sí necesitamos que la clase trabajadora se organice, ¿sí? Pero se organice
porque finalmente los trabajadores jubilados y pensionados seguimos siendo trabajadores, independientemente que tengamos la condición de estar pensionados. Seguimos siendo productivos, seguimos contribuyendo en este caso, inclusive por ejemplo a los jubilados y pensionados todavía se nos siguen cobrando impuestos, compañeros, como fue en el caso de los compañeros de Guerrero, que también forman parte de la CONJUPAN, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Estado de Guerrero. Entonces vemos que hay una plataforma muy rica que podemos ir integrando con base precisamente a este tipo de eventos. Nosotros felicitamos que esta convención podamos establecer una orientación con respecto a cómo fortalecer nuestras acciones en el terreno jurídico, en el terreno organizativo y sobre todo en el terreno legislativo, porque hay una beta muy rica y hemos escuchado la iniciativa, la propuesta de muchas organizaciones, pero cada quien andamos haciendo lo que podemos. Es necesario que verdaderamente nos tracemos objetivos. Por ejemplo, nos autoderrotamos desde el momento que decimos en el 24 es año electoral. ¿Y eso qué tiene que ver si seguimos teniendo la condición de jubilados y pensionados y seguimos siendo afectados por políticas públicas que nos pegan a nosotros como trabajadores? Y sobre todo, en este caso, una labor permanente es el tema de la tarea de ir integrando a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo que están en activo, porque no queremos que precisamente estén viviendo lo que están viviendo ahorita muchos jubilados y pensionados. Nosotros queremos compartir rápidamente la experiencia que tenemos con los compañeros cañeros, que aquí vino a presentar un compañero el tema de los cañeros. Nosotros lo estamos viviendo directamente en el municipio de Turicato, que forman parte de la CONJUPAN, y los compañeros tienen pensiones de 2.400 pesos al mes, y los más altos de 2.800 pesos. Entonces, están por debajo de lo que establece la ley, ¿sí? ¿Y qué es la ley que permite todo esto? Pues es una ley que es la ley cañera, que es una ley totalmente de horca y cuchillo, como si viviéramos en la época de Porfirio Díaz, compañeras y compañeros. Entonces, son situaciones que hemos venido acumulando como parte de la lucha, de la articulación, de la experiencia. Se llama mucho a la unidad de acción, pero la unidad de acción tenemos que irla construyendo en un proceso donde hagamos nuestro trabajo y nuestra tarea en cada sector o en cada sindicato, del cual tenemos que convencer a nuestros compañeros en activo y tenemos que derrotar las posiciones precisamente de los charros, en el sentido de que nos ven ya como parte diferente, de que ya no somos trabajadores de algún sindicato o ya no somos trabajadores de alguna institución o de alguna empresa. Yo creo que ahí es una tarea fundamental, que exista en cada sindicato una secretaría de las y los trabajadores jubilados y pensionados. Es cuanto, muchas gracias.